anunciado, la pauta de la ayudantía hoy día ya se encuentra disponible en el aula, tanto para los de Valparaíso como los de Santiago, la carpeta que dice ayudantía número 6. ¿Ya? La ayudantía hoy día no es tan larga, no es tan extensa, pero sí abarca 3 temas importantes, que vendrían siendo derivadas parciales, diferencialidad y derivada direccional, que es lo que alcanzan a ver las últimas 2 clases, creo que antes y después del certamen, si no me equivoco. Pato, ¿va a hacer como un resumen de las dos Sí. clases? Vale. Sí. Estoy sacando la cuenta, un segundo. La clase que tuvieron fue el jueves 23 de abril, que fue antes del certamen 1. Sí, claramente. Y después el día 30. De ahí no han tenido más clases, ¿cierto? Así Ya. es. Efectivamente. Ya, vamos a comenzar. Bueno, mientras estábamos esperando, aproveché de escribir todo. Así que comencemos. Antes de abordar lo que es derivadas parciales, me gustaría saber cuál es su apreciación con respecto a derivada normal, de una sola variable. Pato, no vemos la hoja por si... Sí, lo siento. Perdón que ando un pelín lento en este momento. Compartir pantalla. Vamos, 1, 2 y 3. Y ahora sí querían verlo. Ya. ¿Qué entienden ustedes por derivada normal, en una sola variable? Derivada. ¿Qué se acuerdan de esa derivada, de una sola variable? Encontrar la pendiente en un punto. Ya. Súper. Ya. Lo que nosotros entendemos por derivada de una función que va desde una sola variable a otra variable, a una sola, en particular, la vamos a entender como también un límite, que es lo que se aprendió en el curso de complemento. Ya la derivada normal de x con respecto a algún puntito corresponde a un límite de h tiende a 0 de f de x 0 más h menos f de x 0 partido h. Ya eso es lo que entendíamos nosotros por derivada, y ya mencionaron aspectos geométricos que vendría siendo la pendiente de f en x0. Ya que su representación gráfica yo creo que no es tan lejano a lo que yo creo que perciben todos de una función acá. Y si queremos averiguar qué ocurre con su pendiente en x0, usualmente lo asociamos a una recta tangente también, que podría ser fácilmente... Uy, está tomando los dos. ¿Cómo le pongo redimensionar? Pato, están escribiendo de que hay gente esperando para entrar. Estoy acá en sala de espera y no aparece ninguno. Yo lo acepté. Muchas gracias, Paulo. Y prestándome ropa a Paulo en Teams. Ya, entonces, lo que entenderíamos por una derivada de una sola variable es un límite como tal, y nuestra representación vendría siendo la pendiente de f en cierto puntito, ¿ya? Que sería lo que está representado gráficamente. Ya, creo que ya Paulo me ganó. Tendríamos esta representación, ¿ya? A lo que quiero llegar, que esta idea no es tan loca con respecto a varias variables, ¿ya? Si nosotros queremos extrapolar ya el paso de una sola variable a varias variables, el nombre ya deja de ser derivada, sino que recibe un apellido, que son derivadas parciales. En este caso, vamos a considerar una función que va de R2 a R, es decir, que tiene una entrada de 2 variables, pero no arroja solamente un valor. ¿Ya? Las derivadas parciales, por definición, ojo, esto es por definición. Al tiro vamos a explicar cuándo no es por definición. ¿Ya? En este caso, a nosotros nos interesa saber cuál es la derivada parcial con respecto a x en cierto puntito x0 y 0. Vendría siendo el límite de f de x0 más h, y 0, menos f de x0, y 0. Y todo esto partido en h. La derivada parcial de ni con respecto al puntito x0 y 0 vendría siendo el límite de k tiende a 0 de f de x0, y 0 más k, menos f de x0, y 0 partido en k.
Ya, voy a hacer un contraste con respecto al de una sola variable. Lo que nosotros estábamos haciendo en estricto rigor en una sola variable es que estamos intentando, por decirlo así, perturbar la variable x y ver qué ocurre con ella cuando h tiende a 0. Pero esto lo hacemos exclusivamente en el eje x porque solamente tenemos una variable, exclusivamente una. ¿Ya? Porque acá agregamos una cierta cantidad pequeñita y vemos qué variación hay entre una cantidad bastante pequeñita. ¿Ya? En este caso, en derivadas parciales es similar la idea, pues lo que se hace para determinar la derivada parcial con respecto a x, se hace variar la componente en x. Si se dan cuenta, la variable y que va a ser constante y vemos qué ocurre con respecto a una pequeña variación en la componente en x, que vendría siendo un similar bastante interesante con respecto a una sola variable. Ahora, en cambio, la derivada parcial con respecto a y sigue la misma lógica que la anterior, pero ahora perturbamos la componente en y. Se le agrega una constante k que es bastante pequeñita, porque le hacemos límite tendiendo a 0. Ahora lo interesante sería saber qué ocurre con esto geométricamente. Aquí hice 2 esboces de gráfico y vamos a ver qué ocurre con ellos. ¿Qué es lo que se hace? Se usa un concepto más conocido en microeconomía, que es ceteris paribus. Yo hago variar algo con respecto a todo lo demás constante. ¿En qué nos afecta en esto o cómo se representaría gráficamente? Esta va a ser la derivada parcial de f con respecto en x y nos dice, yo quiero variar x con respecto a una componente h. Lo que se hace en estricto rigor, por decirlo, es que nosotros vamos a considerar el punto de x0 y 0 y lo queremos hacer variar. Pero ¿qué queda constante? Queda constante el parámetro y. En este caso, lo que ocurre con y es que al ser constante se le puede asignar un plano que corta justamente cuando el i es constante. Lo que podría ser fácilmente esto de acá. Voy a ver si lo grafica bien. Y tenemos esto. Y esto se intersecta con la figura generando una pequeña curva. Bueno, se me salió un poco la curva. Sería algo así. ¿Ya? Y si esto lo vemos, es como si giráramos la figura para poder ver la proyección XZ, esta proyección de acá, y cómo esto se ve marcado en esa proyección, sería algo así, más o menos. Y en este caso, la asignación del X, y aquí la asignación del X0 más H, vendría siendo el símil con respecto a una sola variable. La única diferencia es que estamos haciendo un corte en nuestra superficie, proyectándola en el eje XZ, y ver qué ocurre con ella. En este caso, también vamos a obtener la pendiente de esta proyección y le podemos asignar una recta tangente, si es que lo queremos ver de esa forma. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurriría con respecto a la derivada parcial con respecto a y? Bastante similar. De hecho, si observamos la definición, lo que queda constante ahora es el parámetro x. Siguiendo la misma lógica que la anterior, queremos investigar qué ocurre con la derivada en x0, y 0, pero en este caso se le asigna un plano dejando constante el x y se intersecta con la superficie generando una proyección distinta, una cosa similar a lo esbozado, una cosa así, y nosotros seríamos capaces de asignarle el i0 más k, y usando la misma lógica que en una sola derivada, podemos asignarle una pendiente o saber la pendiente en i justamente en ese puntito. ¿Ya? Ese vendría siendo el aspecto geométrico, pero para no perder generalidad, lo que estamos averiguando es saber cuánto es la variación de x con respecto a un punto de x0 y 0 y cuál es la variación de y con respecto a x0 y 0. En otras palabras, la pendiente según ciertas direcciones. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿cuándo nosotros podemos o cuándo utilizaremos la definición de derivada? Esta definición que está enmarcada se usa más cuando las funciones están por trozos, es decir, la función se comporta de tal manera en cierto intervalo o cierto x e y tiene otro comportamiento en x e y en otro lugar distinto al anterior. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasará con funciones normales? Con funciones normales como estas, se deriva como nosotros lo sabemos hacer siempre. La única diferencia es que cuando derivamos, por ejemplo, con respecto a x,
el y pasa a ser una constante, y cuando derivamos con respecto a y, el x pasa a ser constante. Por ejemplo, alguien que se la quiera jugar y comentar cuál es la derivada de esta primera función con respecto a x. E elevado a x por y más x por y elevado por x elevado a... me enredé. Pero es... Eso. ¿Ya? ¿Sí, eso está bien? Eso. Ya, súper. Ya, entonces sería x por y a la xy. Sí, eso. Lo que ocurre al fin y al cabo, como acá tenemos dos funciones que se están multiplicando primero que todo, esta de acá depende de x y esta también depende de x. Por eso ocurre la regla del producto primero que todo, derivando con respecto a x el primero, que es 1, por lo demás sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y como una exponencial, la derivada de la exponencial es la misma, y derivamos esto, la derivada interna, que vendría siendo por regla de la cadena, que ya sabemos hacerlo bien en una variable, y al derivarlo, la derivada de x es 1, y como el y es constante, queda la constante involucrada. ¿Ya? Y si fuera ahora con respecto a y la derivada, ¿cómo sería? 0 más... Sería x cuadrado a la xy, ¿o no? Súper. Voy a hacerle un paso más lento, pero esa respuesta es la correcta. Sería x, porque la x es constante, derivamos por la exponencial, que es la misma, y por regla de la cadena nos quedaría que la y derivada es 1, y por consecuencia la constante x. En otras palabras, x cuadrado a la xy. Súper. Ahora, en cambio, ¿cómo sería nuestra otro ejemplito? El ejemplito número 2, pensemos. Aquí le voy a poner 1, 2. Ya, chicos, ojo, algo que me faltó mencionar. Existen notaciones distintas a esta de acá. Bueno, quizás mi letra no sea la mejor para entender cómo es la parcial, pero la parcial es como una D media extrañita. ¿Ya? Su notación en símil sería f sub x, que se estaría en equivalente sugiriendo que estamos derivando con respecto a x, y de f en di sería f en y. ¿Ya? Es notación, al fin y al cabo. Luego, para nuestro ejemplo número 2, ¿cómo sería la derivada en x? ¿Alguien que se la quiera jugar? Coseno de la xy ¿Ya? por y. Por y. ¡Súper! Eso es. Derivamos seno por la cadena la más grande por fuera, que es coseno de xy, y luego por la derivada interna con respecto a x, que en este caso va a quedar 1, y nos queda la constante y porque está ahí involucrada. En cambio ahora f de y, o la derivada parcial con respecto a y, Coseno de xy por x. súper bien. Ya. Hasta ahora lo que quiero referirme es que cuando las funciones están entregadas de forma normal, sin ningún tipo de indeterminación, sin escrituras por trozos, simplemente derivamos como lo sabemos hacer siempre. La única consideración es que cuando derivamos con respecto a x, las demás variables pasan a ser constantes, y en cambio en y derivamos con respecto a y y las otras demás pasan a ser constantes. Y ya el último ejemplo que vamos a revisar, bueno, la ayudantía en general se define con funciones por trozos y ahí es distinto. Oye, Pato, consulta. Ajá, Entonces ¿sí? derivamos cuando son funciones por parte porque no sabemos si la función completa es continua, por eso. Claramente. Ya. Ahora, ¿cuál es la derivada de f de x o y f de y de esta función de acá? La última que vamos a revisar. 2x. ¿Ya? ¿Y con respecto a y? 2y. Entonces, sí, listo. Así de sencillo, así de fácil es derivar en varias variables
siempre y cuando no están escritos de distintas formas. ¿Ya? Usualmente es de interés derivar funciones que están por tramos y justamente en un punto que está en conflicto. Pero eso lo vamos a ver más en detalle unos minutos más adelante. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos derivar de forma genérica, por definición, se puede. Es un poco más tedioso, pero se puede lograr y se llega al mismo resultado. ¿Ya? Pero la idea es optimizar el tiempo y usar los recursos que ya sabemos y manejamos. Ahora vamos a hablar algo que se llama diferenciabilidad de las funciones, y lo más probable es que hayan visto un teorema, que el tiro lo vamos a mencionar. Vamos a decir que nuestra función de dos variables es diferenciable en x0 y 0, siempre y cuando este límite monstruoso sea igual a 0. ¿Ya? Bueno, este es un límite que hay que saberse, entre comillas, de memoria de aquí al certamen 2, porque nos va a permitir estudiar la diferenciabilidad de las funciones. ¿En cómo está compuesto el límite? Un gran absoluto que contiene a todo. La función, en este caso para que hagamos un extracto, esto es f, el punto x0 y 0 que nosotros queremos conocer, más el vector h como acá. En otras palabras, lo que estamos haciendo es perturbar cada componente en h más k. Por eso está escrito x0 más h y 0 más k. Menos la función evaluada en ese puntito, y le agregamos dos cosas más, que sería menos h, menos la derivada con respecto a x, y k, la derivada con respecto a y. Ojo, estas derivadas están en el punto, evaluadas en el punto x0 y y0. Y más aún, todo esto va dividido por la norma de h, k. Esto de acá es la norma de h, k. ¿Ya? Y si el límite da 0, efectivamente da 0, se dice que la función es diferenciable. ¿Ya? Y más de alguno yo creo que se habrá preguntado qué significa que una función sea diferenciable. ¿Ya? Lo más probable es que hayamos visto en el complemento, cuando hayan revisado derivadas de una sola variable, y yo les preguntara, por ejemplo, si consideramos la variable o la función, vamos a considerar la función f de x igual a 1 menos absoluto de x. Por ejemplo, su gráfica sería menos 1, 1, y este sería 1. Entonces sería esto de acá, una función así más o menos, infinita hacia abajo, y cabe preguntarse, ¿existirá la derivada? Voy a escribirlo con azul. ¿Existirá la derivada en 0 de esta función? Les pregunto, la respuesta no necesita No, un valor. ¿Es sí o es no? no, no La tiene. respuesta es no. Ya lo están coreando. Es bueno. Puta. Porque si nosotros queremos asignarle una recta tangente a esto, justamente en un punto, en el punto 0, tenemos eso, por la izquierda, por ejemplo. El problemita es que si nosotros nos vamos moviendo hacia el 0, Infinitos pendientes, ¿no? sí, y nos pasamos más allá que el 0, la pendiente cambia de sentido. Es decir, que es difícil asignarle una recta que se mantenga estable en ese punto 0, 0, ¿cierto? O sea, en el punto 0. ¿Ya? En otras palabras, para poder generalizar esta idea, se habla que una función en varias variables es diferenciable si es que su gráfico no tiene cosas puntiagudas, así como cachitos, ¿ya? Porque en la cúspide de esos cachitos es difícil asociarle un plano tangente. Acá en varias variables la idea de recta tangente se deja un poco atrás y se la asocia más a un plano tangente. Entonces nosotros intentar, bueno, yo acá estoy expresándolo con mi mano, pero no lo ven. La idea es que si nosotros encerramos nuestra mano y usamos el nudillo del dedo del medio y le intentamos asociar un plano tangente en ese nudillo, si nosotros nos movemos en cualquier parte de un círculo, este plano se mueve y tambalea. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que la curva es diferenciable, entonces esta curva es suave. Esta curva, al ser suave, es posible asociarle planos tangentes sin que se caigan o cambien de sentido bruscamente. ¿Ya? Esa es como la idea, y el concepto se extrae casi de esta idea, pero tridimensionalmente.
En vez de ser una recta, es una tabla, un plano tangente, y la cúspide o el pico que se genera es tridimensional, como el Everest, intentar asociarle una puerta a la punta del Everest, pero esta se cae si nos movemos de a poquito a cualquier lado, ¿ya? Pero a grandes rasgos, yo creo que el mejor concepto de diferenciabilidad es hablar de que la curva es suave, ¿ya? Eso vendría siendo. Y bueno, para poder abordar este límite como tal, requerimos de unos cálculos previos que son las derivas parciales en el punto que nos interesa, ¿ya? Eso vendría siendo. Y lo último que nos faltaría revisar sería la derivada direccional. Se habla de derivada direccional cuando nos piden la derivada de f. No, aquí me equivoqué en el texto. La derivada de f en x0, y0 en la dirección b, ¿ya? Aquí lo que nosotros queremos averiguar, en otras palabras, acá hay un grafiquito para que se entienda, es saber cuál es la derivada de f en este puntito en esta dirección, ¿ya? Matemáticamente, su escritura es un límite, nuevamente, de f de x0, y0, más t veces el vector de la dirección, menos f de x0, y0. ¿Ya? Y todo esto partido en t. Y lo único que vamos a exigirle es que la norma de este vector sea norma 1, porque lo que nos interesa, más que su magnitud, es la dirección en que está ese vector y el sentido. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería gráficamente? Siguiendo la misma lógica que la anterior, de las derivadas parciales, lo que nosotros vamos a hacer es intentar asignarle un plano tangente en esa dirección y en ese punto de partida, que sería algo, perdón, sería algo así, y corta hacia arriba. Y la intersección de esto nos daría algo así. Así. Y a esto le vamos a asignar una pendiente, una recta tangente, en ese puntito y en esa dirección. ¿Ya? Este de acá es un pelín más engorroso de ver, pero es interesante, porque la derivada direccional se le conoce como una generalización de las derivadas parciales. Pues, si nosotros consideramos direcciones del estilo 1,0, vamos a concluir que la derivada parcial en ese vector de dirección corresponde a la derivada parcial de f con respecto a x, y si usamos el vector 0,1, obtendríamos la derivada parcial con respecto a y. En otras palabras, nuevamente, la derivada direccional es una generalización de la derivada parcial. ¿Ya? Ahora, tenemos ciertos aspectos geométricos o virtudes que nos da la diferenciabilidad. Si la función es diferenciable en el punto x0, y0, o en general es diferenciable, nosotros la derivada direccional se la podemos asignar de la siguiente forma. Vendría siendo el gradiente de la función, producto puntos, nuestro vector de dirección, ¿ya? Y para aquellos que no se acuerden de lo que es el gradiente, o quizás no lo hayan visto en clase todavía, porque esto lo quiero ver la próxima disyuntiva, la derivada o el gradiente de una función corresponde a un vector que contiene las derivadas, ¿ya? Pero esto lo vamos a discutir más de lleno la próxima disyuntiva, porque la próxima disyuntiva, o las próximas clases que tienen ustedes, si no me equivoco, corresponden a 7 de mayo y 9 de mayo. Sería gradiente, plano tangente y regla de la cadena. Ya que esa disyuntiva va a ser un pelín más larga. Pato, una consulta. Ajá. Entonces, lo que estás diciendo es que para ocupar la fórmula con el gradiente, la función tiene que ser diferenciable para poder conseguir la derivada direccional. Eso quiere decir de que cuando ocupo la definición por límite, puede que tenga derivada direccional, pero que no sea diferenciable. Efectivamente. De hecho, la Ya. próxima disyuntiva voy a dar un ejemplo en que la función es ¿cómo fue? Es un ejemplo que involucra la derivada direccional y la diferenciabilidad, pero ocurre una pero no la otra, lo que acabas de mencionar.
¿ya? Esto vendría siendo, a grandes rasgos, la definición de deriva direccional y su aplicación a través de unas funciones diferenciables. Ojo, hay algo que mencionar también. Nosotros no necesariamente tenemos que andar averiguando por la vida que todas las funciones son diferenciables, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros exponemos esta función de acá, una que vimos anteriormente, x cuadrado más y al cuadrado, es diferenciable. No hay problema en ello, porque son polinomios y los polinomios son diferenciables. Si nosotros tuviéramos el coseno y el seno que tenemos en el ejemplo anterior, o sea, era seno, pero el coseno es lo mismo, también es diferenciable y podemos usar el método del gradiente. Y también la que vimos nosotros al principio, era xy, también es diferenciable. Entonces, a grandes rasgos, cuando nosotros tenemos polinomios, cosas trigonométricas exponenciales, y multiplicándose y o sumando esos tres aspectos, o sea, esos tres elementos, son diferenciables. Cuando nosotros podríamos tener problemas es cuando si consideramos funciones del estilo, no sé, xy partiendo x cuadrado más y al cuadrado. No sabemos qué pasaría con ella justamente en el 0,0. Y ahí hay que tener un pelín más de cuidado. ¿Ya? Ahí se tendría que hacer por partes, ¿no? Claro. O Tendría que idealmente, obligatoriamente verlo por límite. sí, idealmente verlo por límite. Me robaste las palabras. No entiendo. ¿Ya? Entonces tenemos esto, tenemos 3 tópicos que revisar hoy día y usualmente estas preguntas están englobadas en varios ítems. Deriva direccional lo dejé para el final porque me interesa verlo más de lleno la próxima ayudantía, pero hoy día sí o sí entender lo que son las derivas parciales en funciones distintas o raras y su diferenciabilidad y cuál es su consecuencia con respecto a la continuidad. ¿Ya? ¿A qué me refiero con consecuencia de la continuidad? Acá no lo escribí o no lo mencioné, pero hay un tema bastante importante que el profe le llama, la profesora le llama el triángulo de la muerte, pero a mí me gusta ver solamente la parte simplificada para no entrar en ese triángulo, en que si f es diferenciable en x0, y0, entonces f es continua en x0, y0. ¿Ya? Este teorema es muy utilizado por su forma de implicancia, en el sentido de que esto es una lógica P implica Q, en donde si este P es verdadero, por consecuencia, Q es verdadero. Entonces, si F es diferenciable en x0, y0, F es continua en x0, y0. Aquí tened mucho cuidado, que F no sea diferenciable no nos dice nada sobre la continuidad, pero sí al revés, en que si la función no es, ojo, el sombrerito arriba habla de negación, de la proposición. Si no es continua, que esto vendría siendo Q, si no es continua, por consecuencia, F no es diferenciable. ¿Ya? Tenemos dos lecturas. Es que si F es diferenciable en x0, y0, F sí es continua. Y la otra lectura que tiene es que si F no es continua, entonces F no es diferenciable. ¿Ya? Esa vendría siendo la lectura de una parte del teorema, porque la otra esquinita del teorema es que si existen las derivas parciales de orden superior y ahí empieza un poquito más el lío, el triángulo efectivamente de la muerte. ¿Ya? Que tengo entendido por cronograma, lo vieron el jueves pasado. Acá dice el triángulo de la muerte. Ya. Sí, lo mismo. Ahora, súper. Ahora vamos a comenzar con la ayudantía. Son 3 problemitas. Por algo digo que es media light la ayudantía, sino que vamos a reforzar muy bien los contenidos de derivadas, pero sí las vamos nos va a perseguir hasta que terminemos de ver diferenciabilidad. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. Ojo, y la continuidad también nos va a seguir, porque el teorema lo requiere. De todas formas, ahí se me duplicó. De todas formas, la continuidad de estos problemas lo vimos en ayudantías anteriores, por si acaso. Pegar. ¿Ya? Tenemos esto, tenemos una función bastante grande, y la parte A es probar que es continua. ¿Ya? Lo vamos a hacer rápidamente, usando el teorema del sándwich. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 0 menor o igual x más, y esto lo hicimos en algún momento, así que no os desesperes.
desesperéis. Ahí se puede omitir el X, ¿no? Sí, el X se puede omitir, porque, o sea, si consideramos este y este, pero por efecto general lo voy a incluir. Sí, porque si evaluamos el X en 0, efectivamente da 0. Ya, lo primero, estrategia, desigualdad triangular. Y al cuadrado, seno al cuadrado de X, partiendo de X cuadrado más Y al cuadrado. Acá vamos a aplicar una corrección, y hacer un 1 conveniente, X cuadrado sobre X cuadrado. Y nos va a quedar igual. Absoluto de X más X cuadrado más Y al cuadrado, que este lo extraje del numerador, sobre X cuadrado más Y al cuadrado, y nos queda seno al cuadrado de X partido Y al cuadrado. Y acá, ¿cómo podríamos encontrar una función más grande con la que acompaña el seno? ¿Qué podríamos eliminar o encontrar una función más grande? Seno de X partido por X, ¿o no? Ya, bueno, pero no, o sea, no necesariamente eso, porque me refiero al término de acá. Porque Se puede aquí, eliminar tanto el X cuadrado como el Y cuadrado abajo, por cualquiera de los dos. súper. Para terminar la respuesta del otro compañero, este de acá, este término, lo tenemos controlado. En el límite esto es 1. Este de aquí no lo tenemos tan controlado. Y como dice Seba, ambos se pueden eliminar porque llegan a un buen lugar. Están sumando, están en potencia par. Entonces tenemos un respaldo y inecuaciones por detrás que nos permiten hacer lo que vamos a hacer ahora. En este caso vamos a suprimir, entre comillas, el y cuadrado, quedando de esta forma. Y, un segundito, ahí sí. Y vamos a encontrar la siguiente expresión, absoluto de X, más simplemente Y al cuadrado por seno al cuadrado de X partido X cuadrado. ¿Cierto? Bien. Y si eso lo hacemos tender al 0, 0, que es el lugar de interés de la continuidad, 0,0, el X, Y, nos da 0 más 0 al cuadrado por 1 al cuadrado, que es 0. Entonces, 0 por la izquierda, 0 por la derecha, podemos concluir que f es continuo. Bien, abordamos un tema que ya manejamos. Preguntaré rápidamente, ¿alguna duda? Ya. Pareciera que no, ¿cierto? No, Pato. Súper. Ya. El ítem B nos preguntan, pruebe que f, no, calcule las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, justamente en el punto de quiebre, porque esta función se comporta de esta forma, afuera del 0, 0, y se comporta como 0 en 0, 0. ¿Ya? En este caso, como la función está por tramos, requerimos sí o sí usar la definición. Entonces, yo les recomiendo que siempre tengan un punto de partida, es decir, la definición como tal. Nos están pidiendo la derivada parcial de f con respecto a x en 0, 0, que sería el equivalente al límite de h tiende a 0 de f de 0 más h, 0, menos f en 0,0, y todo esto dividido en h. ¿Ya? Aquí resumiendo un poco, sería el límite de h tiende a 0 de f de h, 0 menos f de 0,0 dividido en h. ¿Ya? Teniendo esto, nos vamos a revisar nuestra función de acá arriba y nos vamos a percatar de lo siguiente, que f de 0,0, ¿qué valor toma en la función? 0. 0. F de 0,0, 0, sí. 0. Entonces, no nos vamos a preocupar del f de 0,0 porque no se involucra, no participa mucho, pero sí esta parte de acá. Este f de h,0
no es igual al 0,0. Es un punto que está fuera del 0,0, porque es h,0. ¿Ya? En ese caso, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar ese h,0 en nuestra función, quedando de la siguiente forma. Límite de h tiende a 0. Me falta un poquito. Ahí sí. Entonces, x son h's y las y son ceros. Es decir, h más 0 al cuadrado por 0 al cuadrado de h partido en h al cuadrado más 0 al cuadrado menos 0. Voy a ejemplificar el 0 que salió de la función. Y todo esto partido en h. ¿Ya? Ahora, si la observamos, esta función de aquí, lo que está en el argumento del límite, ¿cuánto vale esto? Lo que está encerrado en rojo. 0. 0, ¿cierto? Porque aquí tenemos un 0 que está al cuadrado, que es 0, y 0 por cualquier cosa vendría siendo 0. En otras palabras, lo que sobrevive es un h en el numerador partido en h. ¿Y h partido en h antes que ocurra el límite? ¿Cuánto es? 1. 1. ¿Y el límite de 1? Es 1. 1. Bien. Entonces tendríamos que la derivada parcial de f con respecto a x nos da un valor de 1. ¿Ya? ¿Qué pasará ahora si nosotros nos cuestionamos la derivada parcial de f con respecto a y? ¿Ya? Nuevamente, la mejor idea es partir por la definición de f en dy en 0,0, que sería el límite de k tiende a 0 de f de 0, 0 más k, menos f de 0, 0. Y todo esto dividido en k. ¿Ya? Luego, ¿qué obtenemos? Límite de k tiende a 0 de f de 0,k menos f en 0,0 y dividido en k. Nuevamente la discusión del 0,0 ya creo que está más que claro que es 0. No participa mucho. En cambio, el 0,k de la función sería todo lo que tenga x tiene valor 0 y todo lo que tenga y valor k. ¿Ya? Voy a hacer la última división. K. Entonces, tenemos 0. Wait. Ahí sí. 0 más k al cuadrado por 0 al cuadrado de 0 partido en 0 al cuadrado más k al cuadrado, ¿cierto? Y bien, la pregunta del millón, ¿cuánto vale esta expresión? Es 0. Es 0, ¿cierto? Recordad Sí. que 0. seno de 0 Seno es es 0. 0. ¿Sí? Entonces seno de 0 es 0 y ahí nos dice inmediatamente que toda esta expresión es 0. Y conclusión general, ¿cuánto vale toda la expresión antes que ocurra el límite? 0. 0. Entonces, en este caso, concluimos que la derivada parcial de f con respecto a y es 0 y recordando que la derivada parcial de f con respecto a x es 1. ¿Ya? Bien, ya el ítem A y el ítem B están súper bien y lo que nos faltaría ahora investigar sería la derivada parcial, o sea, la diferenciabilidad de esta función. ¿Ya? Entonces, vamos por el último. Pato, el que sean distintas las derivadas, ¿no te genera nada? ¿No hay ninguna implicancia? Súper, qué bien que lo preguntaste. La respuesta es no genera ningún problema. ¿Ya? Qué bueno que lo comentaste porque una de las cosas que ocurre usualmente en los estudiantes, ¿por qué puse este ejemplo acá? Es que uno usualmente cuando uno ve las derivadas parciales de las funciones que están a trozos, generalmente siempre se llega al 0. ¿Ya? Pero no hay que encerrarse de que cualquier derivada parcial de funciones a trozos tenga que ser 0. Si da un número, es que dio un número. ¿Ya? Y justamente ese número, si hubiéramos puesto 0 así por tincada o porque nos asustamos, nos genera un problema en la diferenciabilidad. ¿Ya? Entonces,
no implica que dos valores distintos en las derivadas parciales tenga algún error. ¿Ya? Si se obtiene un valor, significa que la pendiente en X de esa derivada parcial es 1 y la derivada parcial en Y justamente en ese punto es 0. Solamente nos está diciendo eso. Y que con que nos dé valores 0 repetidamente en la vida es porque el problema está diseñado de esa forma. ¿Ya? Bien. Entonces, si nosotros queremos ver la diferenciabilidad, tenemos que ver un límite bastante grande. ¿Ya? El límite es de h, k tiende al 0,0. ¿De qué cosa? F. Voy a intentar escribirlo todo ordenadamente. F de 0,0 más h, k menos f en 0,0 menos h de f en de x menos k de f en de y. En ambas derivadas evaluadas en el 0,0. ¿Ya? Y todo esto va dividido en la norma h al cuadrado más k al cuadrado. ¿Ya? En resumen, el 0,0 ya sabemos que es 0. El de f en de y ya sabemos que es 0. El de f en de x ya sabemos que es 1. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a hacer acá? La función se reemplaza en el punto h, k. Veamos qué ocurre. El límite de h, k tiende al 0,0. ¿De qué cosa? Paréntesis grande. X toma valores h y las y toma valores k. ¿Ya? Tenemos h más k al cuadrado, seno al cuadrado de h, partido en h al cuadrado, más k al cuadrado. Y aquí viene lo importante, porque el 1 vivió, menos h. Y todo esto dividido en la norma. H al cuadrado más k al cuadrado. ¿Ya? Bien. Luego, notamos que este h con este h se simplificaron. Y esa fue la importancia, que es lo que pasó justamente en una prueba, que la gente se encerró tanto que las derivadas parciales de las funciones siempre dan 0, y a esta de acá le impusieron un 0. Y ese 0, ¿qué es lo que impedía? Que el término h de la función no se simplifique. Pato, perdón, Cuéntame. una pregunta. Arriba f de 0,0 es 0. Sí. ¿Y de dónde sacaste ese h que sacaste con el h negativo de la derecha? Es que Es por definición. Dame un segundo. La definición de diferenciabilidad ¿Ya? es la función en el puntito más h, k menos ¿Ya? la función en el puntito menos h por la derivada Sí. y menos k por la derivada. Ya. Sí. Es solamente por definición. Ya. Uy, hay alguien que se está uniendo una hora después. Pato, la profe también lo explicó como una multiplicación de matrices. Sí. Dame un segundo, voy al tiro. Sí, es que la profe lo relaciona con una transformación. O como un vector. Así es. Menos h, k por el gradiente. Ya que es exactamente lo mismo. Menos h, k, producto punto f en x, f en y. Y si hacemos el producto punto es término a término. Solamente componente por componente. Entonces es menos h por f de x, menos k por f de y. Y es exactamente lo mismo, solamente que es por... ¿Cómo se llama esto? Por notación de cada profesor. Por ejemplo, yo soy más directo al grano para no confundir tantas las cosas. ¿Ya? Pero son exactamente lo mismo. Ahora, retomando el límite, notamos lo siguiente. Que nos queda k al cuadrado por seno al cuadrado de h. Y todo esto dividido en. Aquí viene lo interesante. ¿Les parece razonable?
h al cuadrado más k al cuadrado, y todo esto multiplicado por la raíz de h al cuadrado más k al cuadrado. Sí, porque son una fracción partido dividido por raíz de x cuadrado, Sí. de h cuadrado más k cuadrado. Ya. Y ahora la pregunta del millón, ¿este límite será igual a 0? Por algo lo igualé con un signo de interrogación, que eso es lo que nos interesa investigar. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Les parece razonable que sea 0? ¿Qué les dice su intuición? Debería existir el límite. Debería existir, ¿cierto? Sí, porque ¿Cuánto es el arriba es de grado? 4 y abajo es de 2. Ah, abajo. Cuidado con el de abajo. El de abajo es 3 medios. Ah, claro. ¿Ya? Lo que dice Sebastián, lo más probable es que él visualiza que al seno hay que hacerle la corrección que hicimos para la continuidad. En eso aparece un h cuadrado en el numerador. Y con esto obtenemos el grado 4. Este aporta un grado 2 y este aporta un grado 0,5 en estricto rigor, o un medio. Un medio más 2. Y ahí tendríamos el 2,5 o el... me equivoqué, el 5 medio, que es 2,5. ¿Ya? Entonces, sí o sí, el grado del numerador es más grande, entonces nuestra intuición nos debería decir, ¿sabes qué? Sí existe. Y vamos a comprobarlo con nuestro querido amigo teorema del sándwich. ¿Ya? Entonces, 0 menor o igual, k al cuadrado, seno al cuadrado de h, partido en h al cuadrado más k al cuadrado, la raíz de h al cuadrado más k al cuadrado, menos 0. ¿Correcto? ¿Ya? Pero, bueno, existen dos formas. Voy a discutir las dos formas. Vamos a discutir la primera, que es que hablé de la corrección. Acá el límite no... Dime, te escucho, lo siento. Por el 1 conveniente, Pato, no te preocupes. Uh-huh. ¿Sí? Sí, Ya. sí. Aquí voy a comentar, los límites nos van a perseguir un ratito más en el curso, ¿ya? Así que no hay que olvidarlos. Vamos a usar la forma 1, que vendría siendo el 1 conveniente, y nos va a quedar de la siguiente forma. K al cuadrado por h al cuadrado, y todo esto dividido por lo que está en el denominador, sin pérdida de generalidad. En cambio, nos va a quedar ahora seno al cuadrado de h partido en h cuadrado. Ya ahí tenemos nuestro 1 conveniente dando vuelta. ¿Ya? Y nos vamos a enfocar solamente en el término de la izquierda, porque el término final ya lo tenemos controlado y vale 1 en el límite. Eso es importante. En el límite. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Encontrar expresiones más grandes, y quizás pueda proponer que eliminemos este y nos damos cuenta que después se va a simplificar con el k cuadrado, pero aún así, si eliminamos el k cuadrado, se simplificaría el h cuadrado, ¿cierto? No hay pérdida de generalidad. Entonces, vamos a suprimir quizá el h cuadrado para que nos quede k cuadrado abajo, y lo de la raíz lo dejamos intacto todavía. Y el seno que no se nos escape. ¿Ya? Entonces se simplifican los k cuadrados y nos queda h al cuadrado sobre la raíz únicamente. Esto es igual. Luego tenemos seno al cuadrado de h partido en h al cuadrado. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿qué sería necesario poder eliminar de la raíz para que nosotros podamos seguir avanzando? ¿El k cuadrado? El k cuadrado, ¿cierto? Si suprimimos el k cuadrado, la raíz haría su pega y nos quedaría simplemente un h, y un solo h se eliminaría con el cuadrado de arriba. Menor o igual, h al cuadrado sobre la raíz de h al cuadrado, seno al cuadrado de h partido en h al cuadrado. ¿Ya? Y esto nos va a quedar simplemente un h, seno al cuadrado de h partido en h al cuadrado, y si hacemos tender el h, k al 0,0, nos da un lindo 0 por 1, que es 0. Entonces tenemos 0 por la izquierda, 0 por la derecha. Por consecuencia, todo el límite que está involucrado acá arriba efectivamente es 0.
¿Sí? ¿Concordamos? Sí, Pato. Súper. Entonces, logramos confirmar que f es diferenciable. Ya. Ahora, ¿por qué pregunté? Porque hay dos métodos o dos formas de verlo. Ahora que lo veo, lo mencioné, para no quedarme en el tintero con esa idea. Voy a ver si sale, resulta. Tenemos una segunda forma que se me ocurrió ahora de momento. ¿Qué pasa si simplemente ahora borramos cosas de forma adecuada, sin agregar un 1 conveniente? ¿Les parece razonable que si suprimimos ahora el k cuadrado, este h cuadrado queda destinado para este seno? Por seno al cuadrado de h partido en h al cuadrado. En otras palabras, en vez de agregar un 1 conveniente, vamos a aprovechar las expresiones que hay en el denominador. Suprimimos este monomio, el k cuadrado, y el h sobrante, que queda de esa expresión multiplicándose, se le asigna al seno, ¿ya? Y solamente nos va a quedar una expresión más sencilla, que solamente nos vamos a preocupar de este término. En donde ahora tenemos que ser cautelosos con lo que vamos a eliminar, y en este caso, para que tengamos un buen puerto, un buen lugar para llegar, vamos a suprimir el h cuadrado, y nos vamos a dar cuenta que simplemente nos queda k al cuadrado sobre la raíz de k al cuadrado por seno al cuadrado de h partido en h al cuadrado. Que esto es simplemente k y seno al cuadrado de h al cuadrado. Y que nuevamente esto en el límite de h, k tiende a 0,0 nos da 0 por 1 al cuadrado, que es 0. Y aquí vimos dos metodologías totalmente equivalentes, en el sentido de que ambos concluyen que f es diferenciable. ¿Ya? ¿Ya todos ok? Sí. Sí. Ya, bacán. Entonces, vamos a avanzar con el problema número 2, que es del mismo índole. Hasta ahora no es complicado lo que estamos revisando, porque vamos a recurrir siempre a límites o de vez en cuando acotamiento y esas cosas. Vamos a ver qué ocurre ahora con respecto al segundo. ¿Ya? En contraste con el anterior, nos pedían la continuidad de forma rápida, inmediata. Acá lo piden a lo último. Es porque hay que hacer un contraste con un teoremita. Entonces, el problema número 2, rápidamente, nos vamos a enfrentar a lo siguiente. Tenemos una función 2xy al cuadrado, de x cuadrado más y a la cuarta. ¿Ya? Veamos qué ocurre con las derivadas. Rápidamente con las derivadas. Yo les recomiendo encarecidamente que escriban la definición de derivada. En este caso vamos a hacerlo con un paso más reducido, en donde si queremos averiguar la derivada de f de x con respecto al punto 0, 0, va a ser simplemente f de h, 0 menos f de 0,0. Y este dividido en h. Si lo utilizamos, nos damos cuenta en primera instancia en que este valor de la función en 0,0 nuevamente es 0. Y notamos que nos va a quedar 2 por h por 0 al cuadrado
partido en h al cuadrado más 0 a la cuarta menos 0 y todo esto dividido en h. ¿Ya? Entonces tenemos el límite de h tiende a 0. ¿De cuánto vale toda esta expresión antes que ocurra el límite? 0. 0. Y por consecuencia el límite general, 0. 0. Muy bien. Pequeño spoiler o alguien que se lo quiera jugar. ¿Cuánto debería ser la derivada parcial de f con respecto a y? 0 también, ¿no? 0 también. ¿Cierto? Ahí participando por chat, Juan, 0. Ya, esto se vuelve quizá a esta altura un poco más monótono, pero lo importante es saber la estructura en cómo nosotros vamos a proceder con ello. ¿Ya? Fácilmente esto podría ser solamente una pregunta del certamen. Porque ¿qué entra hasta el certamen? Máximo y mínimo. Ah, ya. Derivadas parciales, diferenciabilidad, regla de la cadena, máximo y mínimo y la cancha. 4 preguntitas. Ah, bueno, ahora que la modalidad del certamen fue distinta, retiro lo dicho. Ya, entonces tenemos f de 0, k. ¿Qué sería? 2 por 0 por k al cuadrado partido en 0 al cuadrado más k al cuadrado menos 0 y todo esto dividido en k. Y como ya lograron visualizar la mayoría, o algunos, esta expresión como tal ya es 0 y en general esta expresión es 0 antes que ocurra el límite. Por consecuencia, es 0. ¿Ya? Ahora, lo que nos toca por misión es avanzar al apartado B, que es la diferenciabilidad, y abordar netamente el límite de diferenciabilidad, que es un penil largo. ¿Ya? Bueno, en este caso nos va a quedar ¿alguien ya se aprendió? Bueno, ¿se la quiere jugar con la definición del límite de diferenciabilidad? No. X, H. H como acá, Menos f de 0,0 ya, menos k de f de x, o menos sea, H, claro, menos k de f de y, partido por h cuadrado más k cuadrado, o sea, raíz de h cuadrado más k cuadrado. ya. Juan, lo vamos a hacer al final. Sí, vamos a abordar la inquietud que me comentas. Ya, vamos a agregar un ejercicio extra al terminar los 3. Bien, lo que comenta Sebastián vendría siendo la definición o lo que tendríamos que corroborar junto a Grisel. ¿Qué es lo que debe ocurrir o cómo nosotros debemos calcular este límite para saber efectivamente la diferenciabilidad? Ya es claro ver que muchas cosas se simplifican. Primero que todo, la función en 0,0 es 0. La derivada parcial en x es 0. La derivada parcial en y es 0. Entonces simplemente nos va a quedar la misma función h, k dividido en la norma. En otras palabras, sería h, k tiende al 0,0 de dame un segundo, se ha escondido la función 2h k al cuadrado sobre h al cuadrado más k a la cuarta y todo esto dividido en la norma. Usando la idea de funciones, o sea, de fracciones, nos va a quedar de la siguiente forma ahora el límite. H al cuadrado más k a la cuarta, h al cuadrado más k al cuadrado y todo esto bajo raíz. Y pregunta, ¿qué dice la intuición con respecto a este límite? ¿Que no existe? Que no existe. ¿Por qué? Por los grados, pues por arriba tengo de grado
Y abajo tengo algo no homogéneo, es lo único que sé. Así Sí. es simple. Ya acá tenemos como un grado 4,5 más o menos. Porque acá tenemos este aporta un grado 4 y este aporta un grado 0,5, ¿cierto? Sería como un grado 0,5, 4,5. ¿Ya? Lo que nos sugiere que el límite no existe. ¿Cómo probar que efectivamente ese límite no existe? Vamos a usar dos trayectorias. ¿Les parece razonable k igual 0? En donde el límite se reduce a solamente h's, quedando de la forma 2 por h por 0 al cuadrado, h al cuadrado más 0 a la cuarta, por la raíz de h al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Y este cuánto vale este límite? Cero. 0. ¿Ya? Entonces ya tenemos un valor. Sería deseable que ahora con otra trayectoria encontráramos otro valor. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando existían grados no homogéneos, idealmente lo que uno hacía era igualar el denominador, una de las componentes del denominador para saber la trayectoria? En este caso, el que nos está molestando harto, bastante, vendría siendo el no homogéneo, el x cuadrado, o sea, el h cuadrado más i, o sea, h cuadrado más k a la cuarta. Igualar grado, decís tú, Pato. Sí, ¿Dice? igualar los grados, efectivamente. ¿Ya? En este caso, vamos a ver qué resulta de todo esto. Usando el camino, si lo igualamos esto aquí, nos sugiere h igual a k al cuadrado. ¿Ya? Entonces, usando el camino h, k cuadrado, ¿nos queda espacio? Uy, poquito. Nos queda el límite de ahora h toma valor k, todo se reduce a k. Tendríamos 2 por h, que en este caso sería k cuadrado, por k al cuadrado, dividido en k a la cuarta más k a la cuarta por 1 partido en h cuadrado más k a la cuarta más h. Ay. Sería h. Nuevamente, lo siento, ando un poco lento. Y todo esto bajo raíz. Y un 1. ¿Ya? Y nos damos cuenta que, bueno, me equivoqué en la pauta, que en esta trayectoria nos damos cuenta de algo. Esta cantidad de acá es efectivamente 2, ¿cierto? Porque k Sí, cuadrado se más k simplifica. cuadrado. Y abajo también hay un 2, porque son 2k a la cuarta, ¿cierto? Entonces, esta cantidad de acá sería 1. 1. El problema es que la otra cantidad nos queda 1 partido en 0. Y esto se indetermina. ¿Ya? Ahí puse que quedaba 1, pero faltó esta parte de aquí, en la pauta. Al indeterminarse una trayectoria, ya no tiene sentido evaluar más límites. ¿Ya? Otra forma de verlo es a través de usando polares. Y eso dijimos que le íbamos a dejar un poquito más de lado. ¿Ya? Entonces, en este caso concluimos que el límite se cae, o todo el límite de diferenciabilidad se cae, porque ya una de las trayectorias nos dice que se indetermina. Y con esto podemos concluir que una indeterminación claramente no es igual al 0, serían totalmente cosas opuestas. Y acá podemos concluir que f no es diferenciable. Diferenciable. ¿Ya? Ahora, con que sea no diferenciable, no nos dice nada sobre la continuidad. ¿Ya? Ahora,
¿Todos bien con la conclusión de que el límite no existe, por consecuencia el límite no es diferenciable? Sí. Bacán. Ya, entonces, para ver la continuidad de nuestra querida función, ¿qué nosotros tenemos que averiguar o qué necesitamos hacer para ver la continuidad de esta función involucrada? Evaluar el límite y la función en el mismo punto. Súper. Sería interesante ver si es que este límite de nuestra función original al cuadrado partido en x al cuadrado más y a la cuarta será igual a 0 en este caso, que es la función evaluada en 0,0. Pregunta, ¿qué nos dice la intuición ante esta inquietud o esta interrogante? Que no existe. Que efectivamente no existe. ¿Ya? Lo bueno de esto es que realizando el trabajo anterior de la diferenciabilidad, podemos abordar de misma forma este límite. En este caso vamos a usar el límite de la trayectoria, bueno, y igual 0. Al ser igual 0 sería 2 por x por 0 al cuadrado, x al cuadrado más 0 a la cuarta. Que esto en general ya es 0. En cambio, si usamos la trayectoria o el camino x igual a y cuadrado, que se obtiene de igualar estos dos términos, o en general igualar los grados de esto, vamos a obtener lo siguiente. Un límite que depende exclusivamente de y ahora, en que nos queda 2 por y al cuadrado, y abajo nos queda 2, o sea, y a la cuarta más y a la cuarta. Que esto es el límite de y tiende a 0, de y a la cuarta sobre y a la cuarta, que efectivamente ahora es 1. Y es claro ver que el límite no existe, por consecuencia f no es continuo. ¿Ya? Como resumen, nosotros si hubiéramos probado la continuidad primero, no hubiera bastado simplemente con la continuidad saber la diferenciabilidad. A través del teorema, si f es diferenciable en cierto punto, entonces continua. Si nosotros podemos negar de cierta forma la continuidad, podemos afirmar que la diferenciabilidad no existe en ese punto. ¿Ya? Pero en este caso, como la continuidad se deja para el final, es porque la pregunta buscaba evaluar de cierta forma la diferenciabilidad, que lo supieran abordar, y eventualmente la continuidad, ¿ya? Pero si fuera a libre elección, depende de cada uno si quiere probar la continuidad antes de la diferenciabilidad, ¿ya? ¿Se entendió más o menos la lógica de esa implicancia? Fíjate de activar la cuestión. Sí, Pato. ¿Los demás? ¿Cómo van? Procesándolo. Pato, ¿lo Procesando. podría repetir? Porque yo igual me pierdo con Ah, ya. la Que el lógica. teorema, o sea, el teorema solamente yo hablo de un extracto del teorema, en que si f es diferenciable en algún puntito, en este caso 0,0, entonces f es continua. Ahí. Continua. En 0,0. El problema es que este de acá salió falso, nos dio que no es diferenciable, entonces no podemos concluir nada con respecto a la continuidad, ¿ya? Pero si nosotros hubiéramos probado en primera instancia que la función no es continua, nosotros podemos saber de inmediato que no es diferenciable. Efectivamente, el triángulo de la muerte. Pero en este caso estoy considerando solamente un cateto del triángulo. ¿Ya? Esa es la lógica que hay por detrás. O sea, a lo que me refiero es que si la pregunta hubiera partido directamente por la continuidad, así como No ítem habría, A,
Ahí No. hubiéramos concluido rápidamente de que no es diferenciable. ¿Sí? Ok. No habría sido necesario hacer la diferenciabilidad. Efectivamente. Ah, ok. Ujú. Ya. Eso vendría siendo continuidad, diferenciabilidad, derivadas parciales. Lo que vamos a hacer ahora vendría siendo el problema 3, pero de todas formas me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, que pregunte. Ahora es cuando. ¿De dónde salió el x igual a y cuadrado? Ah, ya. Esa estrategia nace porque nosotros ya tenemos una intuición de que este límite no existe. Arriba tenemos un grado 3 y abajo un grado 4. Esto nos dice que no existe el límite. Ya, en este caso, la estrategia a seguir en este caso es de alguna forma igualar este grado, que está acá abajo dispar, con el grado del numerador. ¿Ya? Y una forma Perfecto. Barça de cómo encontrarlo es x cuadrado igual a y a la cuarta. Es tomando los dos términos del denominador e igualándolas, sin diferenciar con respecto a los signos. Y si aplicamos raíz, nos queda que x es y al cuadrado. Uh-huh. Gracias, Pato. Ya. Yo voy a unos segunditos para ver lo que preguntaron en un momento sobre la continuidad de las derivadas parciales. Estoy seguro que lo vi en algún lado, en algún ejemplo que tengo. Derivada direccional, diferenciabilidad. Ya, lo tengo. Ya, bastante similar a este. Bueno, vamos a continuar con el último problema y después vamos a agregar uno extra a la cola. Y tenemos problema número 3. Nos preguntan, este ejemplo es introductorio, pero le voy a dar una extensión para que lo discutamos un poquito. Efectivamente, si probamos que las dos derivadas parciales son continuas, nos da la información sobre la diferenciabilidad. Pero eso lo quiero abordar la próxima ayudantía, pero como surgió la duda ahora, lo vamos a abordar. O sea, una parte del tema. Ya. Tenemos esta función de acá, dice, determinar la derivada direccional en el punto 0,0 es la dirección del vector 1,1. ¿Ya? En este caso tenemos que aplicar definición de derivada direccional porque no conocemos bien qué ocurre con la diferenciabilidad de la función. Nosotros tenemos que ser agentes optimizadores de tiempo. Si nosotros recurrimos o invertimos tiempo en la diferenciabilidad, ya perdimos unos cuantos minutos. Entonces, en ese caso hay que hacer un trade-off entre si calculamos la diferenciabilidad para posteriormente calcular el gradiente y recién ahí verificar la derivada direccional o simplemente ver la derivada direccional como una definición de límite. ¿Ya? Como somos agentes optimizadores de tiempo, vamos a aprovechar el límite de inmediato en vez del otro proceso que requiere más pasos. ¿Ya? En este caso, lo importante es verificar que nuestro vector de dirección, que es el 1,1, efectivamente tenga norma 1. ¿Ya? Recordar que la norma de cualquier vector, por ejemplo un vector x, y, vendría siendo la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. En este caso, la norma de nuestro vector sería la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que esto sería raíz de 2. ¿Sería igual a 1? No. No. Efectivamente, hay que normalizar. En este caso, como la norma es distinta de 1, tenemos que recurrir a la idea de normalizar el vector. Para poder normalizar un vector, es simplemente tomar el mismo vector original y dividirlo por la norma resultante. En este caso, nuestro vector es el 1, 1. Vamos a multiplicarlo todo por raíz de 2. Nos daría 1,1, en otras palabras.
1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Esto es lo primero que nosotros tenemos que verificar, que la norma del vector que está como dirección efectivamente sea de norma 1. Y como bien comentaron por chat, este proceso le llaman normalizar. Con el proceso ya normalizado, recién vamos a acudir a la derivada direccional por su definición. Pato, ¿Ya? Cuenta. consulta tanto para la derivada direccional por definición con límite, tanto por gradiente. En los dos casos tiene que tener el vector normalizado, ¿cierto? Claro. Ya. Como comentamos en el resumen, lo que importa es la dirección y el sentido. Entonces, recurrimos ahora a la definición de derivada direccional, que es otra definición más de límite, al fin y al cabo, en 0,0. Sería, voy a hacer un pequeño zoom acá, el límite de t tiende a 0, ¿de qué cosa? De f en 0,0 más t veces 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, menos f en 0,0. ¿Ya? Entonces, nos queda el límite de t tiende a 0 de f de t partido en raíz de 2, t partido en raíz de 2, menos f en 0,0, y todo esto partido en t. ¿Ya? Si lo evaluamos en la función, x cuadrado y x cuadrado más y cuadrado, para que no se me olvide. Sería el límite de t tiende a 0 de, ya se me olvidó. Sería t partido en raíz de 2 al cuadrado por t partido en raíz de 2 simplemente menos 0, y este compadre dividido en t raíz de 2 al cuadrado más t partido en raíz de 2 al cuadrado, y todo esto dividido en t. ¿Ya? Bien, voy a copiar esto en una nueva página para que avancemos. Y esto sería se me escapó el parcial. Y ahí está. Bien. Arriba nos queda t cubo, ¿cierto? ¿Concordamos con ellos? Nos quedaría Sí, Pato. t Tanto. cuadrado medios, gracias, partido en raíz de 2, partido en t. Sería t cuadrado medios más t cuadrado medios, ¿cierto? Entonces nos queda límite de t tiende a 0. Estos t cuadrados medios con t cuadrados medios da t al cuadrado simplemente, y nos queda numerador t cubo por 1 partido en 2 raíz de 2, y este está dividido por t cuadrado y todo esto partido en t. ¿Ya? En este caso, ¿cómo nos queda la simplificación de todos los t's? T partido en t, ¿o no? Se va los t. Se van los t, muy bien. Este t cuadrado se junta con este generando un t cubo y se simplifican todos. Y como resultado nos queda 1 partido en 2 raíz de 2. Si alguien quisiera racionalizarlo y expresarlo de otra forma, sería raíz de 2 partido en 4. ¿Ya? Pero ambos son equivalentes, no hay discrepancia en ello. Lo que sí hay que aprender de esto, que más que calcular un límite tediosamente, como ya lo hemos hecho varias semanas ya, lo importante es que la derivada direccional es una definición como tal y que involucra un vector de dirección,
que este sí o sí debe tener norma 1. ¿Ya? Eso es importante. Ya, Pato, cuéntame. entonces, en definitiva, ¿cuál es la diferencia entre ocupar la definición y la forma del gradiente? Creo que ya te había preguntado, por eso me olvidó. Es que cuando nosotros tenemos claro que la función es diferenciable, no abordamos la definición de límite, sino que directamente vamos al gradiente. Cuando tenemos certeza de que es eso diferenciable. Exacto. Cuando hay certeza, lo que discutimos en algún momento en la ayudantía ya, en que si tenemos polinomios, solamente en el numerador, el denominador no hay nada. Olvidemos que hay Ya. divisiones de algo. Si tenemos polinomios, exponenciales, cosas trigonométricas, solamente seno y cosenos, multiplicándose, sumando, ellos ya son diferenciables por definición. Entonces, suma de funciones diferenciables ya es diferenciable, multiplicación de funciones diferenciables ya es diferenciable. Entonces, en ese caso, cuando ya hay certeza de que es diferenciable, directamente vamos a correr a probar su derivada direccional a través del gradiente. ¿Ya? Vale, Pato. Yo, bueno, les voy a proponer, no, mejor que no, hagámoslo, porque después va a quedar en el aire y se nos va a olvidar. Este mismo problemita, quiero hacer una variación. Dice, determina la direccional en el punto 00 en, aquí vamos a borrar, en todas las direcciones. Determine la derivada direccional del punto 00 en todas las direcciones. Pregunta. ¿Cuál tiene que ser el vector de dirección que sea capaz de englobar todas las direcciones? ¿Canónicos? ¿O no? Ya. El vector canónico, o sea, respondiendo una variable. Ya. Al tiro voy a hacer bajar la idea de Eduardo y de... Ahí se me olvidó. Y de Juan. ¿Por qué las canónicas no? Porque las canónicas solamente engloban dos direcciones. Pero podemos hacer una combinación lineal de esto y sí engloba todas las direcciones, alfa, beta. Tomar un vector alfa, beta o un vector a, b, y como Eduardo mencionó por el chat, un vector b1 y un vector b2. De forma genérica. ¿Ya? La base canónica nos sirve siempre y cuando hagamos una combinación lineal, porque esto de aquí representa todas las direcciones posibles. Representa todo R2 en estricto rigor. ¿Ya? Bien, pero estas cosas, estos tres vectores que están acá, que son los mismos, lo único que tenemos que asegurar o decir que este vector tiene norma 1. En otras palabras, tenemos que asegurar al final del día que a al cuadrado o alfa más beta al cuadrado sean 1. ¿Ya? Pero aquí vamos a hacer un vector pro, vamos a inventar un vector profesional que cumpla todo al mismo tiempo. Literalmente todo. Voy a escribir la raíz bien. Pregunta, ¿a alguien se le ocurre ese vector pro? Ya. El vector pro que vamos a usar ahora o mencionar, ¿les parece razonable coseno de teta y seno de teta? ¿O cambiando la pregunta o el paradigma? Ya, alguien mencionó que sí, el tiro. ¿Qué representa ese vector? O en otras palabras, ¿qué es? Yo les voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué significa o cómo nosotros podemos parametrizar una circunferencia de radio 1? Nosotros sabemos por polares que eso sería x r coseno, ¿cierto? Y el y r seno, ¿cierto? Y como este en particular tiene radio 1,
radio igual a 1, sería simplemente coseno de teta y seno de teta. Y que estas dos parametrizaciones están siendo representadas como un vector. En otras palabras, este vector coseno-seno representa todas las direcciones porque ese vector representa una circunferencia que contiene todas las direcciones. En otras palabras, es un vector aquí, aquí, aquí. Dependiendo del ángulo, claramente. Entonces es capaz. ¿Ya? Veamos cómo se usa. Lo otro. ¿Y cuánto será la norma de este vector pro? ¿Será 1? Porque cuando uno vale 0, el otro vale 1. Si es 1 por Pitágoras, ¿no? Ya. Vale 1, sí. Porque Siempre da 1. Ya. La respuesta es siempre es 1. ¿Ya? Porque si intentamos calcular la norma de esto, sería coseno al cuadrado más seno al cuadrado, y aquí usando la identidad o el teorema trigonométrico, raíz de 1. La longitud del radio 1. Otra apreciación geométrica, súper bien. ¿Ya? Entonces tenemos muchas formas de ver que ese vector es 1. Ya comentaron que el radio es 1, siempre es 1. Otro que la norma siempre es 1. Entonces, efectivamente es 1. Entonces, este vector genérico, a veces motivo de la vida nos pregunta, oye, ¿sabéis que quiero calcular la derivada direccional en todas las direcciones? Y uno dice, pero sencillo, tenemos el vector coseno-seno. ¿Ya? Ahí se lo cuentan a su hijo y mamá, no sé, que conocieron un vector que recorre todas las direcciones. ¿Ya? Ahora, usando este vector en el límite para verificar la derivada direccional en todas las direcciones, desde el 0, 0, sería el límite de t tiende a 0 de f de 0,0 más t veces coseno teta seno de teta menos f en 0,0. Y todo esto partido en t. ¿Ya? Luego, nos va a quedar, voy a empezar a reemplazar rápidamente, fíjense importante acá, x cuadrado más y cuadrado en el denominador, x cuadrado y en el numerador. ¿Por qué hay una ventaja en todo esto? El numerador nos va a quedar t coseno de teta al cuadrado por t seno de teta partido en t coseno de teta al cuadrado más t seno de teta al cuadrado menos 0, y todo esto partido en t, ¿cierto? Pregunta del millón, ¿cuánto da esta cantidad sumando? T cuadrado. T cuadrado. Súper. Porque coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1, y si factorizamos el t cuadrado que tiene ambos, nos queda simplemente t cuadrado. Entonces, tenemos t cubo arriba por coseno al cuadrado de teta por seno de teta partido en t cuadrado por t. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los t's? Se simplifican y nos queda como resultado coseno al cuadrado por seno de teta, ¿cierto? Y aquí viene la pregunta, ¿el límite existe o no existe? ¿No existe? ¿Alguien Si da existe más? definición de la dirección del ángulo. Súper bien. Ese trade-off quería generar. ¿Ya? Algo que se generaba antes, lo más probable es que hayan visto Polares con la profe, porque lo vio 2 días antes de la prueba. Si el límite daba con un ángulo, ese límite no existe. Pero lo que comentó el compañero es correcto. La derivada direccional existe y vale esto, pues el vector de dirección que se consideró fue este. No es que se haya hecho un cambio de variable de por medio, que es lo que se hace en polares, para llegar a un resultado. En otras palabras, la derivada direccional en 0, 0 en todas las direcciones posibles es coseno al cuadrado por seno de teta.
Y según el ángulo, nos va a dar la dirección de ese vector. ¿Se entiende la diferencia entre que nosotros hagamos el cambio de polares durante el límite y no antes? Claro, porque al final te da una función. Tú le das el ángulo y te va a dar un valor escalar. ¿Por eso? Exactamente, sí. Porque el vector que nosotros estamos considerando es variable en el tiempo, o sea, es variable en el ángulo. Pero esto es por el contexto de la dirección del vector. ¿Ya? En el contexto de polares, que se vio 1 o 2 semanas atrás, es porque no es una herramienta que nos permite ayudar al cálculo del límite. En este caso, nosotros consideramos la dirección coseno-seno. ¿Ya? Son dos aspectos Pato, totalmente distintos. Cuéntame. en buenas cuentas, en el caso anterior, si tenemos el ángulo determinado, nos daría el mismo valor que sacamos como ¿Aquí acá? claro. Ya, sí, Si sacamos el corroborémoslo. ángulo que nos da respecto a la horizontal del punto 1,1 con el punto 0,0, O sea, el ajá, 1,1 es solamente el vector en el aire, en el espacio. claro, Nos despreocupamos del 0,0. El 1,1, como sus catetos son iguales, 1 y 1, ¿cuánto debería ser el ángulo? pi 5. medio, 45 5, o 45. sí, pi cuarto. efectivamente pi medio. O sea, sí, pi cuartos. 45 grados o pi cuartos. Veamos qué ocurre con esto, ¿cierto? Voy a escribirlo en una nueva página. Logramos encontrar que la derivada direccional en cualquier dirección posible en 0,0 es coseno al cuadrado de teta por seno de teta, ¿cierto? Y la inquietud ahora es ver qué ocurre en el ángulo pi cuarto, ¿cierto? Coseno de pi cuartos. No se ve la pantalla, Pato. Ahí sí, ¿No? ¿Se ve? ahí sí. Ya. No sé si a mí se me había quedado pegado. No, es bueno saberlo porque hoy día en la mañana hice ayudantía y se desconectó de la nada la pantalla. Entonces, la ventaja del ángulo de pi cuartos es que coseno de pi cuartos es igual a seno de pi cuartos. Que esto es 1 partido en raíz de 2 o su equivalente raíz de 2 partido en 2, ¿cierto? Entonces sería 1 partido en raíz de 2 al cuadrado por 1 partido en raíz de 2. Y esto es igual a 1 medio por 1 partido en raíz de 2, que sería 1 partido en 2 raíz de 2. Que creo que es equivalente a lo que encontramos en el problema anterior. En otras palabras, corroboramos que nuestro resultado ante cualquier dirección es correcto y que coincide con lo anterior. Cuático. Bueno, lo más probable es que ahora no tenga sentido el concepto de derivada direccional. Lo digo ahora porque mi tercer semestre siendo ya en gestión e investigación de operaciones. Hace poco, recién entre el semestre pasado y este semestre, hice clic del concepto de derivada direccional en otro ramo, que es gestión e investigación de operaciones. Que ahí uno ve el crecimiento y el decrecimiento de la función, según la dirección del vector de crecimiento. Y eso se extrae más de la diferenciación de la función diferenciable a través del gradiente. Pero eso lo vamos a discutir la próxima ayudantía. Y espero que se acuerden cuando den GIO de cuando la función crece o decrece a través de la derivada direccional. Que eso hice con los chicos de GIO y me odiaron porque recordé Mate 3. Ya. Con esto deberíamos dar por culminada la ayudantía de hoy día, los 3 problemitas, pero alguien propuso un ejercicio extra. ¿Les parece si lo hacemos todos? Ok, Pato. Obvio. Ya. Sí, démosle. Pregunta del millón, antes de que se me olvide. ¿Quedó claro lo de la derivada direccional? Sep. En este ejercicio, sí. 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 Bacán, súper. Ya. El próximo problema es el siguiente, lo voy a escribir acá. Pero le puedo sacar foto. Listo. Dejé las cosas que quedó pegado.
¿Dónde está la cámara? Este ejercicio lo tenía pensado hacer la próxima ayudantía, pero como se dio el caso, vamos a hacer una parte de este ejercicio. Ya, recortar. Okay. Ya la continuidad lo vamos a saltar para ir enfocando al tiro de determine si f de x es continua en 0, 0. Ya que creo que cumple con la pregunta del compañero. En este caso, el b, cuando nos pregunta sobre la continuidad de la derivada, lo que nosotros en este caso tenemos que hacer, ante la presencia de una función por tramos, debidamente tenemos que encontrar una derivada parcial que también es por tramos. Una que no dependa del punto 0,0, que es el conflicto, y una que involucre el 0,0. ¿Ya? Es decir, necesitamos encontrar las dos ramas de nuestra derivada parcial. ¿Ya? Y luego verificar la continuidad de estas ramas. Lo primero va a ser, voy a poner acá, lugar de trabajo, fuera del 0,0. Al estar fuera del 0,0 y derivarlo, simplemente nos enfocamos en derivar la función. ¿Ya? Entonces, df en dx de forma general es lo mismo que nosotros derivemos con respecto a x la función x cuadrado y al cuadrado, x al cuadrado más y a la cuarta. ¿Ya? En este caso, ¿cómo se deriva esa función de ahí? 2x cuadrado por el denominador. No, hay que ocupar el límite. Acá estamos fuera del 0,0. En este caso, derivamos normalmente, como lo que estaba intentando Perfecto. decir el Entonces compañero. abajo lo subiría como una potencia, una multiplicación por... Sería x Ya. cuadrado por x cuadrado más y a la cuarta elevado a menos medio. Yo, bueno, lo personal usaría la derivada del cociente. Ya, bueno. O sea, más que por el tema de que nos quede todo con respecto al mismo denominador. A eso quiero llegar. ¿Ya? Pero la idea también es buena. Entonces, la derivada del cociente, todos se acuerdan de ella, ¿cierto? La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, y todo esto, el denominador al cuadrado, ¿cierto? ¿Todos se acuerdan de eso? No hay que olvidarlo. Nos queda x cuadrado más y a la cuarta. El denominador es fácil. Entonces, numerador nos queda. ¿Esta ayudantía la está grabando? Por supuesto. Nos queda 2x por y al cuadrado. X al cuadrado más y a la cuarta. Luego, menos x cuadrado y al cuadrado por la derivada de abajo, que sería 2x. En resumen, sería 2x por y al cuadrado por x cuadrado, que sería 2x al cubo y al cuadrado más 2x por y a la cuarta menos 2x al cubo por y al cuadrado, y todo esto dividido en x al cuadrado. ¿Pato no es y a la sexta? ¿En dónde? Ah, sí, tiene razón. Yo correcto. Muchas gracias. Casi cometo un error. Y a la sexta. 2x cubo y al cuadrado, sí. 2x y a la sexta menos 2x y al cubo. Súper. O sea, 2x cubo y cuadrado. Nos damos cuenta que ocurre cierta maravilla. Se simplifica y nos queda directamente una expresión 2x y a la sexta partido en x al cuadrado más y a la cuarta al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la primera parte, nuestra derivada parcial, que es por tramos, encontramos que 2x y a la sexta, x al cuadrado más y a la cuarta al cuadrado. Cuando estamos fuera del 0,0. La pregunta ahora es, ¿qué pasará
es la derivada parcial de x en 0,0. En este caso, como el 0,0 es un punto de conflicto, ahí debemos recurrir a nuestra definición de derivada parcial. ¿Ya? Vamos a hacerlo rápidamente, pero yo creo que si pregunto, ¿cuánto debe ser la derivada parcial de esto, el 0,0? 0. 0. Bien, vamos a ver por qué es 0. Sería h,0 menos f en 0,0 partido en h, y sería el límite de h tiende a 0 de h. ¿De qué cosa? Es h al cuadrado por 0 al cuadrado sobre h al cuadrado más 0 al cuadrado menos 0. Y esta expresión se hace 0. Y por consecuencia el límite es 0. En otras palabras, lo que encontramos vendría siendo la derivada general de f con respecto a x. Aquí, ¿por qué me refiero con general? Encontramos la derivada parcial en cualquier punto fuera del 0,0 y además encontramos la derivada parcial de f en 0,0. Y es 0. Y la única pega que nos faltaría hacer ahora es verificar si ese límite es continuo o no. ¿Ya? Si nosotros probamos que las derivadas parciales de cada función, o sea, de cada componente, son continuas, nosotros podríamos asegurar de cierta forma la diferenciabilidad. ¿Ya? Bueno, ¿todos ok con esta primera parte? Sí, Pato. Genial. ¿Se dan cuenta que todo esto es límite, límite, límite? Y solamente más límites. Duplicar. Eliminar. Bien. Lo que nos va a enfocar ahora va a ser a calcular el límite de continuidad de esa función. Y la pregunta del millón, ¿qué les dice su intuición? El límite de la derivada parcial que no existe. Pero ojo, aquí la continuidad, si se dan cuenta, es un pelín más distinta la escritura. Porque acá queremos ver la continuidad de la derivada parcial. ¿Ya? Antes nosotros veíamos la derivada de la función. ¿Ya? La derivada parcial de x en 0,0 ya sabemos que es 0. Entonces la pregunta sería ver si esto efectivamente es 0. Y como ya comentan, por nuestra intuición, el grado del numerador es 7 y el grado del denominador es 8, porque este aporta un 4 y al estar al cuadrado nos da un grado 8. Lo que deberíamos hacer sería probar dos trayectorias distintas y que curiosamente coincide con las que hemos revisado anteriormente. No me percaté de ese detalle. Entonces, tomando y igual 0, por ejemplo, nos va a quedar el límite de x tiende a 0 de 2 por x por 0 a la sexta de x al cuadrado más 0 a la cuarta al cuadrado. Y bueno, esto de acá se hace 0 antes que ocurra el límite, ¿cierto? Sí, Pato. Súper. Y bien, como este de acá, el denominador, es muy similar a los que hemos trabajado anteriormente, nos sugiere que la trayectoria a revisar sería x e igual a y al cuadrado, ¿cierto? Con eso en mente, tenemos que y igual a x cuadrado, el límite de y, porque ahora todo se reduce a y, ¿de qué cosa? Oh. What? Con y. ¿Será con y? A ver, estoy en un colapso mental. No, así está bien. Me había confundido yo solo. Sí, lo escribí mal. Por eso tenía un colapso mental. X es igual a y cuadrado. Ahí sí. Tenemos 2 por y al cuadrado, por y a la sexta, dividido en y a la cuarta,
más i a la cuarta al cuadrado. Y esto nos da, el límite tiende a 0, de 2 por i a la sexta a la octava, partido en... ¿Logran ver que esto es equivalente a escribir 2i a la cuarta al cuadrado y por consecuencia 4i a la octava? Sí, Pato. Entonces, 2. Sí. Se simplifican los i a la octavos y nos queda un lindo 1/2. ¿Y para qué nos sirve este cálculo de límite? Para concluir que la derivada parcial de f con respecto a x no es continua. Por consecuencia, usando la extensión del teorema, al ser no continua la derivada parcial, no nos dice nada con respecto a la diferenciabilidad. Si la función no fuera diferenciable, ahí nos dice de que no existen las derivadas parciales. ¿Ya? Entonces, moraleja. Triángulo de la muerte. Sí, que se queda pegada a la pantalla, es mi internet. ¿Alguien más se le queda pegada a la pantalla? No, a nosotros no se nos ha apagado, o sea, no se nos ha cortado la pantalla. A mí sí, a mí sí. A mí no, Ya, Pato. son unos cuantos nomás. Esperemos que la grabación no quede así. Pero a grandes rasgos, para ir finalizando ya un poco la ayudantía, el teorema, o sea, ¿por qué le llama el triángulo de la muerte a la profe? Es porque la lectura de ese teorema es importante, por la implicancia de dónde van las cosas. Yo usualmente no veo el triángulo, sino que soy un poquito más, ¿cómo llamarlo? Más, ¿cómo le llaman? Más básico en la lectura, en que yo veo Más solamente de aplicación que teoría. por decirlo así, sí, sino que, o sea, me refiero a básico porque yo solamente sigo una sola línea, porque el teorema involucra las derivadas parciales que sean continuas, entonces f es diferenciable, entonces f es continua. Ese es como un recorrido del triángulo de la muerte, pero yo lo estoy recorriendo solamente en una dirección. Lo que la profe lo que hace es que lo engloba en todas las direcciones, como que dice que para allá, si no es para allá, para acá, entonces como que de verdad es un triángulo de la muerte, pero yo me quedo con algo más básico, en una lectura horizontal, en donde si las derivadas parciales son continuas, me puede verificar la diferenciabilidad y por consecuencia la continuidad. El problema es que las derivadas parciales, verificar su continuidad es tedioso. Ya nos dimos cuenta que para solamente en x tuvimos que derivar fuera del 0,0, que era el punto en conflicto, y además en el 0,0, y además el límite de esta cuestión. Y esa pega quizás es un pelín más larga en comparación a simplemente calcular la derivada, o sea, el límite de diferenciabilidad. ¿Ya? Entonces, a mi parecer, depende de cada usuario cómo quiera abordar las cosas, pero como yo recurro a la idea más básica, directamente nos enfocamos en lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Pero hay veces que dependiendo de lo que nos piden, podemos inferir ciertas cosas. ¿Ya? Y la inferencia siempre va a ser o de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pero en negación. Nuevamente la lectura es, si es que f, si sus derivadas parciales son continuas, y existen también, entonces f es diferenciable y por consecuencia f es continua. Pero si las derivadas parciales no son continuas, no me dice nada sobre la diferenciabilidad y no me dice nada sobre la continuidad. ¿Ya? Ahora, si f es diferenciable, sí me dice sobre la continuidad. Pero si f no es diferenciable, no me dice nada sobre la continuidad, pero sí me dice que las derivadas parciales no son continuas. Y la última observación es que si f es continua, no me dice nada sobre la diferenciabilidad y no me dice nada sobre la continuidad de las derivadas parciales. Pero si f no es continua, por consecuencia f no es diferenciable, por consecuencia f, o sea, las derivadas parciales no son continuas. Esa es como la lectura. Yo usualmente uso mucho la idea del P implica Q y en este caso implica R, por ejemplo. Si este es verdadero, este es verdadero, este es verdadero, y así sucesivamente ver la lógica que hay entre ellos. Y bueno, ese es como todo el speak de la ayudantía hoy día.
¿Alguno más tendrá alguna inquietud, duda, consulta? Esa guía no está en el aula, ¿cierto, profe? Pato. ¿Esta pregunta o la ayudantía? Esa ayudantía. La ayudantía, las demás preguntas sí, esta no. Porque fue creo que una pregunta de Juan, si no me equivoco. Pero esa guía no la tenemos disponible nosotros, esa es la pregunta. No, de esta pregunta no. Ya. Esta la quería revisar la próxima ayudantía. Vale. Vale. Ya, chicos. Entonces nos estaríamos viendo el próximo sábado en la tarde. Con muchas cosas nuevas. ¿Ya? Así que eso, chicos. Voy a dejar de grabar para eventualmente subirlo a aula. Gracias, Pato. Ya, chicos, que estén súper Gracias, bien. Tengan buena Pato. tarde. Buen fin de semana. Estés bien. Igualmente. Chao. Chao.